Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Las Sagradas Escrituras. Dios nos la ha dado a nosotros con el propósito principal que conozcamos a Dios. Este lado más maravilloso que podemos tener es tener acceso a la palabra del Señor. He dicho que es fundamental e indispensable el que un cristiano estudie el libro de los Romanos. El libro de los Romanos, una carta escrita por el apóstol Pablo, que es la carta más doctrinal que él hizo, explica lo que es el Evangelio de Jesucristo de una forma muy importante. De hecho, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 del Evangelio, de la carta a los Romanos, él explica de una forma muy doctrinal, pero también práctica, la condición espiritual caída del ser humano. Delante de Dios el hombre está muerto, no está agonizando, no es una persona inmoral, está muerto. La inmoralidad es la consecuencia de que está muerto. Está muerto. La paga del pecado es recompensada con la muerte. Y no hay nada sobre la faz de la tierra que pueda limpiar el pecado si no es la preciosa sangre de Jesucristo. Y Pablo lo explica a través de eso. Del capítulo 9 hasta el capítulo 11 que vimos la semana anterior, el apóstol Pablo muestra la dispensación, cómo la ley nos condujo a la gracia y cómo el rechazo del pueblo de Israel nos dio a nosotros los gentiles la oportunidad de tener ese glorioso evangelio. Hoy somos depositarios de este glorioso evangelio. Y el evangelio consiste en que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, murió en manos de pecadores, pero al tercer día resucitó, se levantó entre los muertos y ahora vive y permanece, y como siempre, Dios nunca dejó de ser Dios mientras era Jesús. Era Dios mismo hecho carne. Filipenses 2 describe que Él se limitó a un cuerpo, vino a un vientre virgen, habitó en medio de la humanidad, pero la humanidad lo rechazó, como en el día de hoy. Ser cristiano es un alto privilegio, es un honor, es algo que si pudiéramos comprender la magnitud del amor de Dios, de tal manera nos amó que dio a su Hijo para que tuviéramos vida eterna y no nos perdiéramos. Habiendo sido enemigos de Dios, el amor de Dios se mostró en que Él nos dio a su Hijo Jesucristo. No solamente nos dio la bendición en Cristo, sino que también nos dio el Espíritu Santo para que habite dentro de nosotros y pueda guiarnos a toda verdad. Un día llegaremos al final de la historia de nuestra vida, de nuestra existencia, y ese día daremos cuenta de cuán grande es el amor de Dios. Nos daremos cuenta, cara a cara le veremos, y por la eternidad estaremos con Él. No fuimos creados para la muerte, fuimos creados para la vida eterna. Entonces el apóstol Pablo comienza ahora en el capítulo 12 que veremos hoy, acerca de la vida práctica. Es decir, la doctrina, el evangelio y la comprensión de esto nos tiene que conducir a la vida práctica. Por eso vamos a comenzar lo que significa ser cristiano y ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? Leamos, hermanos amados, Romanos capítulo 12, el versículo 1 y 2. Las Sagradas Escrituras dice así:
Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos frente a tu poderosa e inerrante palabra. Esta escritura, Señor, fue inspirada por tu Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo. Y, Señor, es viva y eficaz. Y oramos, Dios mío, para que puedas traerlo a nuestro corazón, la comprensión real de lo que tú querías decirnos aquí. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y que podamos caminar, Señor, en la vida santa como a ti te agrada. Te damos gracias, Señor, en el bello y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, así como cuando aquel joven estudiante llega a la universidad y empieza a estudiar una carrera de medicina, recibe toda la teoría, la información, pero no funciona para nada si no tiene la vida práctica. Tiene que ir a la acción y a la vida práctica. De tal forma que el apóstol Pablo nos ha dado ahora de los 11 capítulos lo que es la doctrina. Pero esta doctrina no funciona si no vamos a vivirla en la práctica. Y esto es lo que comienza hoy el apóstol Pablo. Pablo comienza describiendo en el capítulo 12, versículo 1, dice: amados hermanos, les ruego. Es una intención, una súplica, que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. Obviamente, esa palabra sacrificio la entendían en ese tiempo, porque el pueblo judío quería agradar a Dios a través del sacrificio de los animales. Y usted recuerda que Jesús llegó al templo y cuando vio lo que estaban haciendo con los animales, que sacrificaban lo peor, lo enfermo, lo barato, Él le volcó las mesas. Él se quitó su cuerda y dijo: han convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. La casa de Dios es una casa de oración, es una casa de adoración, es una casa de santidad. No se trata del sacrificio de esos animales, se trata de entender que era la muerte de un inocente por la muerte del culpable. Y por eso nuestro Señor Jesucristo se conoce como el Cordero de Dios que fue inmolado. El Cordero de Dios, el sacrificio. No hay más sacrificio. Y el apóstol Pablo describe esto como una manera en la cual tenemos que ser una vida santa, modelada por la palabra. El propósito de la palabra es que venga a nosotros y empiece a formar o a transformar nuestra vida. La palabra transformar viene del griego metamorfosis, que es semejante a lo que hace la oruga a convertirse en una mariposa. No hay manera de que se convierta en otra cosa. Es transformar, la metamorfosis, es transformación de esa oruga en una mariposa. Esta es la misma palabra que se utiliza aquí, transformando nuestras vidas, no siendo modeladas por el mundo. Y el gran problema que hoy tenemos, hermano, es que la vida cristiana es tan frágil y tan débil que fácilmente somos vulnerables por causa de que hemos sido modelados por el mundo. Aún la misma iglesia, hermano, seguimos siendo modelados por el mundo. Traemos lo que es del mundo y lo metemos en la iglesia. Pero el apóstol Pablo está diciendo, esto no debe ser así.
Una vida santa es modelada por la palabra. En la primera carta a los Corintios 2:16, no lo tenemos aquí, pero lo vamos a leer en la Escritura. Dice el apóstol Pablo, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? ¿Cómo era en realidad la mente de Cristo? Bueno, la mente de Cristo es cuando tenemos la palabra de Dios en nuestra mente. Tenemos la santidad, la fe, el amor, el servicio y también la compasión. La mente de Cristo solo puede ser cuando tenemos la palabra de Dios en nuestra mente. Somos llenos de la palabra. Pero en nuestra generación, la iglesia moderna no está leyendo la Escritura. De todos los que asisten a la iglesia en los Estados Unidos, el 87% de los que asisten no leen la Biblia. Simplemente vienen el domingo, reciben un sermón y es todo lo que tienen como un alimento espiritual. No hay devocionales en su casa, no hay altar familiar en su casa, no hay instrucción del padre a sus hijos por la palabra, no hay impartición de sabiduría del padre a los hijos, no hay un modelo en el matrimonio. Vivimos lanzándonos los platos, discutiendo y teniendo toda esa clase de problemas. El índice de divorcio en la iglesia es asombroso ahora. Nunca antes hemos llegado a tantos niveles donde el divorcio es ahora parte natural dentro de la iglesia. Esto no debió de ser así. El pacto que hicimos delante de Dios es eterno. Y el modelo que estamos desarrollando hacia nuestros hijos es un modelo que les decimos, un día te casarás, un día tendrás una familia, pero si no te lleva bien, tú puedes hacer lo que yo hice. Y podemos separarnos, divorciarnos y hacer cuanta cosa hacemos. El mundo ha venido a corromper nuestro corazón y nuestra mente. Ha tomado lugar en nuestra mente. Y lo peor es que no nos estamos ni siquiera dando cuenta del gran peligro que estamos aconteciendo. Las leyes se hacen hoy en el mundo para destruir la familia. Las leyes están hoy para destruir la vida que viene en el vientre. Ahora es normal el aborto. ¿Por qué razón hacemos esto? Porque estamos siendo conformados conforme a la naturaleza del mundo. El apóstol Pablo, al final de su vida, en el libro de Filipenses capítulo 1, verso 20, dice: Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él quería glorificar a Cristo en su cuerpo, en nuestra vida. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Lo insiste Pablo. Dice, no se dan cuenta, Pablo casi está gritando, no se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Esto es muy importante. No solamente eran los sacrificios que ponían en el altar, sino era su propia vida. Eso es lo que Pablo está diciendo. Somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesucristo dijo esto en Mateo capítulo 6, versículos del 22 y 23. Si tu ojo es bueno, lo que hay dentro de ti es luz. Si tu ojo es malo, lo que hay dentro de ti son tinieblas. ¿Qué es lo que está entrando por tu ojo? Recuerde una cosa, el ser humano, como dice Primera de Tesalonicenses 5:23, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensiblemente para la venida del Señor. Es decir, que por muchos años la ciencia no sabía
no podía encontrar qué pasaba en el alma. El ser humano es un ser tripartito. Tiene espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es la parte física, lo que vemos en los huesos, los músculos, los órganos. Esa es la parte física y Dios lo hizo tan perfecto. Pero no solo es el cuerpo, tenemos un alma que es la diferencia entre los animales y nosotros. El alma tiene tres partes. Tiene el pensamiento, tiene las emociones y tiene la voluntad. Está dentro de nosotros. Es difícil llegar a un doctor y usted le diga, mire, me duelen los pensamientos. Él no sabe qué hacer con eso, porque él estudia la anatomía, pero no sabe qué es. Los psiquiatras y los psicólogos solamente aprenden la conducta, pero no saben el origen. La depresión, esas cosas son en el alma. Las enfermedades psicosomáticas vienen también producto del alma y muchas de ellas son espirituales. Recuerda en Lucas capítulo 13, hay una mujer encorvada y Jesús dijo, Satanás la tenía atada por 18 años. La enfermedad de ella no era física. Usted va donde el doctor le dice, todo está bien. Y entonces, ¿qué pasa? Porque el origen no es físico, es espiritual. Está en el alma. Y eso solamente puede ser tratado por el Espíritu. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Si algo entra por nuestros ojos, no nos va a afectar la parte física, nos va a afectar el alma. Si tú te quedas viendo pornografía, eso va a traer un veneno a tu corazón, a tu mente. Daña tu mente y luego esa mente es tu alma y va a dañar tu espíritu. Y vienen las consecuencias. Tu conducta va a ser modelada por esa situación. Por eso dice, si tu ojo es bueno, todo lo que hay dentro de ti hay luz. Pero si tu ojo es malo, lo que hay en ti es tiniebla. La Biblia claramente dice en el libro de los Proverbios, capítulo 23, verso 7, porque cuál es su pensamiento, tal es él. Nuestra conducta viene dada por nuestro pensamiento. ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué ocurre aquí? Pablo dice, no dejes que el mundo modele tu mente, tu vida, tu familia, no. Haz lo que la palabra lo que haga. Modélalo por la palabra. Que la palabra sea la manera en que modelas tu vida, tu familia, que vea la diferencia, que hay una palabra en tu vida. No el mundo está modelando tu vida. No es la moda lo que modela tu vida. Las modas van cambiando. Nos vamos vistiendo a nuestros hijos conforme al mundo. Y nuestros hijos comienzan a hablar como el mundo. No hay una diferencia entre ellos. Y esa es como una ola del mar que nos cubre. Si no tenemos la fortaleza en la palabra. Es difícil hallar un hogar piadoso que honre a Dios, cuyo padre se siente y diga, hijo, vamos a estudiar la palabra. Las cosas de la vida no son fáciles, pero la palabra nos va a sostener en medio de la tormenta. Esto es lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas, hermano. No podemos ser conformados al modelo del mundo. Ahí es un tremendo signo de interrogación, de preocupación o de precaución. No os conforméis al modelo de este mundo. La solución siempre va a ser transformados por medio de la renovación de sus mentes. Esa es la solución. El libro de Filipenses, capítulo 4, Pablo está diciendo, piensen en todo lo justo, en lo honesto, en lo verdadero. Pongan su mente en las cosas correctas. Y ahí en Efesios capítulo 4 también, versículo 23 hasta el 32, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre,
creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Esto es muy importante lo que estoy diciéndole, hermano. Si la mente es trabajada por el mundo y luego por el demonio, entonces lo que hoy la ciencia le ha llamado las enfermedades mentales. Y ahí aparece un muchacho matando a otros muchachos. Aparece un hombre deprimido que lo único que quiere es suicidarse. Y todo eso viene por causa de las condiciones en que hemos creado o hemos dejado que nuestra mente sea afectada, transformada por el mundo. El mundo viene como una neblina, como una sombra de oscuridad en nuestra mente. No sirves para nada. No tienes razón en la vida. Y aquella persona empieza en la turbación de su mente. No puede dormir. Empieza su mente a ser pervertida y empieza a entrar en unas oscuridades terribles y laberinto que después no puede salir. Se vuelven adictos a la pornografía, adictos a las drogas, adictos al licor. Quieren salir de ahí, pero es una cadena sobre ellos. Solamente el poder del Espíritu Santo es el que rompe el yugo. Y aquí es, por eso que la iglesia está allí. Y por eso el gran interés del apóstol Pablo. No sean conformados con el mundo. Que el mundo no tenga arte ni parte en ustedes, sino vivan conforme a las Sagradas Escrituras. En la unidad, en el amor, en la paz, en la compasión. Vivan con este modelo, porque esto les va a garantizar que haya paz en su hogar y que la bendición de Dios venga sobre sus vidas. Pero si el mundo conforma sus mentes, Él lo va a alejar. Y ahí vemos el problema con muchos de nuestros hijos, que son afectados por el mundo. Las escuelas le traen cosas pervertidas, le enseñan cosas pervertidas. Y después no sabemos, y mi hijo, ¿por qué es así? ¿Y por qué actúa de esa manera? ¿Y por qué me responde de esa manera? Y no nos damos cuenta que el mundo está atrayendo y arrastrando a nuestros hijos hacia las oscuridades y al pecado. La palabra de Dios, hermano, es tan fuerte y tan firme, porque Él no quiere que ninguno perezca. Él no quiere que perdamos el privilegio y la bendición de ser cristianos. Esta palabra ha venido a nuestro corazón. Ha sido una palabra poderosa. Esto es lo único que puede cambiar nuestra vida. Pero es lo único que rechazamos. Es lo único que ignoramos. No tenemos deseo de leer la palabra. No tenemos deseo de orar. Hemos perdido esa relación con Dios y la hemos limitado a una asistencia al domingo cuando tenemos tiempo. La palabra de Dios es mucho más que eso. ¿De qué está llenando su mente? Porque tal es su pensamiento, tal es Él. Si su mente está siendo llenada con cosas del mundo, si el pecado está tomando lugar, si la pornografía está tomando lugar, las consecuencias se van a ser evidentes. Eso va a venir. Porque si siembras para la carne, cosecharás muerte y destrucción. Pero si siembras para el Espíritu, cosecharás vida eterna. ¿Por qué tenemos que ir y alimentarnos de lo impuro, de lo inmundo, cuando Dios te ofrece una mesa y te invita a la comunión con Él y te dice: hijo, ven a mi mesa? Aquí encontrarás la paz, aquí encontrarás el amor, aquí hallarás la protección, aquí te encontrarás con tu propia identidad. Fuiste creado para cosas buenas. ¿Por qué tienes que ir allá? De cierto, Dios nos ama tanto. Dios amó a los que fueron al infierno este día, pero ellos rechazaron la dádiva de Dios. Dios nos ha entregado a Cristo, lo más precioso. ¿Por qué tenemos que rechazarlo?
¿Por qué ignoramos su palabra? ¿Por qué solamente queremos un poquito de religión y no queremos la vida que Cristo nos da? Hermanos, esto es un mensaje de vida o de muerte. ¿Qué harías tú si hoy fuera el último día de tu vida? Solo tendrías un día de vida. ¿Qué harías? El deseo de Dios es que no perezcamos, sino que caminemos en su bendición. Fuimos creados en el vientre para ser bendición y para experimentar las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios, ¿para quién son? Si no es para nosotros, sus hijos. Pero tenemos que disfrutarlas, y la única manera es para conocer su perfecta voluntad, es ser transformados en nuestra renovación de nuestra mente y caminar en la bendición. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos das de tu palabra. Estamos aquí hoy, Señor. Señor, hay agonía en mi corazón porque, Padre, a veces ignoramos tu consejo. Ignoramos, Señor, porque seguimos amando las cosas del mundo. Seguimos amando lo que es, Señor, lo que es mundano, pecaminoso, en vez de amar lo eterno. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón se despierte en alabanza, en adoración, pero sobre todo en santidad para ti, Señor. A ser modelados por tu palabra y no modelados por el mundo. No os conforméis, no sean modelados por este mundo, sino modelados por la sagrada palabra de Dios. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, en el bello y poderoso nombre de Jesús, tu Hijo amado. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.